Bien, continúa durante esta jornada la sesión especial en la Cámara con la tramitación de varios proyectos de ley, pero hay uno en particular que nos llama la atención, tiene que ver con este proyecto que fortalece a los partidos políticos, iniciativa que ayer se aprobó y que permite aportes anónimos a las campañas electorales de hasta 1 millón de pesos en el caso de las elecciones presidenciales. Es uno de los puntos que tuvieron que tratar en la comisión mixta. Queremos tomar contacto a esta hora con el diputado, presidente de RN e integrante además de aquella comisión, Cristian Monkever. Diputado, gracias por el contacto. Buenos días, encantado. Diputado, ayer primero, hubo una comisión mixta. Sí, diputado, precisamente respecto a esa comisión mixta que queremos conversar, respecto a cómo se fueron zanjando los temas y cuáles fueron los puntos más difíciles luego de que la Cámara de Diputados hiciera ciertas correcciones al proyecto que le envió el Senado en esta materia. Bueno, ayer se trataron dos proyectos de ley conjuntamente, la ley de partidos políticos y la que fortalece la democracia en el sentido de regular las campañas, el financiamiento. Hoy día vamos a tener una regulación de campañas estricta, absolutamente distinta a lo que era antes, con aportes muy conocidos, transparentes y claros, y al mismo tiempo con una regulación respecto de cómo van a ser las campañas y con sanciones durísimas. Vale decir, si se vulnera, lo que va a ocurrir es precisamente que va a haber pérdida del cargo. Y en el caso de la ley de partidos políticos también hubo una serie de modificaciones, adecuaciones, los puntos difíciles evidentes, por ejemplo, el sistema de elección de las autoridades de los partidos. Nosotros planteamos la lógica de un militante, un voto, vale decir que cada militante pueda votar por su directiva nacional. Y hubo mucha oposición y finalmente primó una propuesta intermedia donde los militantes votan, pero votan o por su lista o por los cuerpos intermedios que eligen a la directiva nacional. ¿Diputado? Esos fueron los puntos más bien complejos que se fueron planteando. Diputado, hubo cierta polémica porque se intentó buscar estos aportes anónimos como una suerte de reemplazo de lo que se entiende hasta ahora como aporte reservado. Finalmente hubo una propuesta distinta y el proyecto, por lo que entiendo, va a salir con un aporte anónimo o sin publicidad más bien, que tiene ciertos topes distintos. ¿En qué se diferencian este nuevo aporte, anónimo por cierto, respecto a los diferenciados? Hagamos la distinción porque es uno de los elementos centrales, creo yo, de cómo va a cambiar el financiamiento de las campañas. Sí, a ver, el financiamiento de las campañas va a ser público. Primero, antes de explicarlo, ¿sí? El gobierno presenta una propuesta. Y esa propuesta significa, por un lado, y la validó ayer también, aportes públicos, que son los que todos conocemos hasta el día de hoy, y aportes privados, que lo pueden dar solamente las personas naturales sin beneficio tributario y que todo el mundo va a conocer. Y en paralelo en el Senado surgió la idea de un pequeño aporte, porque esa es la verdad, y no voy a ser yo el defensor o no de ese planteamiento, pero un pequeño aporte en cuanto a monto, que dependiendo de las candidaturas, por ejemplo en el caso de los concejales no puede ser más de 10 UF, hasta presidente de la República que puede llegar a 40 UF por una persona, que le puede aportar una candidatura y que el candidato va a saber quién aporta, y que se reserva la posibilidad de rechazar o aceptar ese aporte y al mismo tiempo ese aporte no se va a dar a conocer. ¿Cuál fue la argumentación? Y que a mí me parece bastante razonable, que hay ciertos aportes menores que cualquier persona quiere dar una candidatura y persona natural, no es empresa, no es nada de eso, y que quiere mantener cierta reserva. Por ejemplo, un trabajador respecto de su empleador. Quiere aportar a una determinada campaña y no quiere que se sepa, entonces lo quiere hacer en forma reservada para no hacerlo con otras fórmulas u otras vías. Va un poquito en esa lógica los parlamentarios encontramos bastante razonable, sobre todo en cuanto a montos, porque no es influyente ni decisivo, no se pueden acumular tampoco, o sea, yo no puedo aportar como era antes, una cantidad de 100 millones de pesos y repartirlos en pequeños aportes de 50.000 pesos en cada uno. No, yo tengo la posibilidad como persona también un límite, no puedo llegar a más de cierta cantidad de recursos y a un cierto candidato, no le puedo dar más que eso. Es simplemente para permitir el apoyo ciudadano con cierto grado de no publicidad cuando sea necesario. Eso fue lo que se acordó, se aprobó, el gobierno lo presentó y nos parecía bastante razonable que eso ocurriera y que es un poco lo que ocurre en otros países que tienen democracias bastante potentes y bien desarrolladas en cuanto a los aportes que se realizan. Lo que sí está claro que cerca del 90% de los aportes de una campaña van a ser públicos, van a ser conocidos, van a ser transparentes. Y además hay un tema más de fondo, Sebastián. Sí. Pero se mantiene de todas maneras este anonimato, en este caso, en estos aportes específicos. ¿Por qué no
el 100% de los aportes pueden ser completamente transparentes, porque además también hay otra crítica. Leía la que planteaba el senador, por ejemplo, Alejandro Navarro, quien decía, bueno, quizás ahora los grandes aportantes podrán fragmentar estos aportes hasta alcanzar el tope, que pues de $1 millón en el caso de una presidencial, por ejemplo, recurriendo a otros particulares, y se podría eventualmente, forzando el mecanismo, mantener estas grandes donaciones como aportes reservados hoy día, pero en este caso con esta nueva figura que tiene un nombre distinto, nada más. Sí, yo creo que es bastante alambicado la conclusión que saca el senador Navarro. Yo no voy a entrar en disputa con el senador Navarro en esta materia. A lo mejor él ya descubrió la manera para que le financien sus campañas, como siempre ha ocurrido. La verdad que aquí hay límites, no solamente en cuanto a monto, y vuelvo a repetir, aquí no vamos a ser defensores o no de una propuesta que hace el gobierno, pero aquí hay ciertos límites que tienen que cumplirse para entregar a cada candidato, y también hay ciertos límites. Cada persona no puede entregar más de ciertos recursos. Y además quiero decir un caso más: si el señor Alejandro Navarro hace lo que dice que está pensando ya en hacer, se arriesga a perder el cargo. Diputado, es así de claro. Es que si yo fragmento... Sí. Sí, es que la pregunta original tenía que ver más allá del caso. Yo venía el ejemplo del senador Navarro para reflejar que habían reparos dentro del Congreso también, pero el tema de fondo es por qué no 100% de transparencia en los aportes, considerando además otra cosa, que en el mensaje cuando la presidenta envió el proyecto dijo: pondremos fin a los aportes reservados y anónimos. Es verdad, y es lo que le he planteado, y por eso el gobierno echó pie atrás, y lo echó pie atrás pensando en la necesidad de resguardar la reserva de ciertos mínimos aportes de ciertas personas que quieren mantener sin publicidad su aporte en pequeñas cantidades y en pequeños montos. A mí me parece más que razonable. Yo no veo falta de transparencia en campañas cuando el 90% y más va a ser financiado y conocido por todo el mundo. Y quiero dar un dato más: difícilmente creo, en el estado actual de situación, que alguien quiera aportar una campaña política. Oiga, diputado, respecto al tema de la pérdida de cargos que usted mencionaba, también hay alguna crítica, y viene desde Eduardo Engel, quien presidió la comisión que dio origen precisamente a estos proyectos, y que tiene que ver con el momento en el que se considera la prescripción para el delito. ¿Cómo quedó aquel tema? Porque Engel planteaba que en el proyecto estaba estipulado que había una prescripción de los delitos cuando se comete y no cuando se da o se descubre más bien el ilícito cometido, lo que cambia en definitiva las posibilidades reales de que un parlamentario eventualmente perdiera su escaño. A ver, yo creo que es bastante... Yo soy abogado, voy a contestar como abogado. A ver. Desde el momento que se comete el delito hasta que se conoce el hecho, es evidente que va a producirse un espacio muy pequeño de plazo. Los aportes ilegales o las contravenciones a la ley necesariamente se va a producir en los meses de campaña, previo a la elección, 2 meses o 1 mes antes. Y por lo tanto, la prescripción va a empezar a correr desde ahí, y de ahí 2 años hacia adelante. Por lo tanto, y lo que dice el señor Engel, que a lo mejor el hecho se podría haber conocido un poquito más adelante. No creo que haya mucha diferencia entre 1 o 2 meses. El tema es que se da un plazo amplio de 2 años, que a mí me parece razonable. Se estaba planteando por algunas personas un plazo de 5 años, lo que era bastante absurdo, porque yo no puedo seguir con un delito o con una acción más allá de lo que dura el cargo, porque si no, no tiene mucho sentido. Yo lo que veo es que se amplió el plazo de prescripción. Se deja bastante claro que se puede perseguir a una autoridad que elegía que haya cometido ilegalidades y haya cometido delito, y va a poder perder el cargo. ¿Desde cuándo se computa? La verdad que no tiene mucha diferencia, van a ser 30 días más o 30 días menos. Lo importante es que el plazo general es un plazo amplio de 2 años. A mí me parece un plazo razonable, conociendo también cuáles son las prescripciones del resto de los delitos, sea cual sea. Todas operan desde 2, 3 hasta 5 años, y en el caso de los delitos más grandes ya es distinto, pero en caso de delitos de esta envergadura, 2 años es una prescripción, comparándola con otros delitos similares, bastante razonable. Diputado Monkeberg, nos queda un tema brevemente para analizar. Tiene que ver con la reforma laboral, que ha sido postergada ya para el mes de marzo, definitivamente. ¿Cómo interpreta usted aquella decisión de parte del gobierno de postergar en un par de meses la promulgación y la tramitación final ya de este proyecto? Bueno, reflejo del desorden generalizado y de las diferencias abismantes.
Ayer me preguntaba un periodista si esto era culpa de la oposición o no. Y claramente, ojalá dependiera de nosotros, porque nosotros habríamos hecho algo muy distinto. Hay que entender que, y para la gente que nos escucha, que nos ve, que la reforma laboral requiere de mayoría simple. Y por lo tanto, la nueva mayoría tiene los votos suficientes en la Cámara y en el Senado para haberla aprobado y haberla sacado adelante. Si no está aprobándose, y enhorabuena no se está aprobando, gracias a Dios no se aprueba, finalmente es porque no hay acuerdo dentro de la nueva mayoría, porque consideran que es un mal proyecto, tal como lo hemos dicho nosotros. Nosotros entendemos que hay que fortalecer los derechos de los trabajadores y la sindicalización, pero de la manera que se está haciendo es errada y va a traer perjuicio, y por eso no ha salido adelante, por eso no ha visto la luz, y da cuenta de las diferencias abismantes que existen dentro de la nueva mayoría desde el punto de vista ideológico, que no son capaces de ponerse de acuerdo. Bien, diputado Monker, le agradecemos el contacto con CNN Chile, muy amable. Que le vaya bien, hasta luego. Hasta luego, buenos días.